Conversamos ahora sí con nuestro invitado, Carlos Aquino, quien es director de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias por su tiempo. En la universidad, en medio de las clases. ¡Ay, en medio de la clase! A ver, profesor, justamente para consultarle en términos generales, ¿qué le parece, cuán importante es la visita de la presidenta Dina Boluarte en esto, lo que ha sido una invitación del presidente de China, Xi Jinping, como una visita de Estado? ¿Usted cómo la califica en términos generales? Sí, yo creo que es importante desde varios puntos de vista, ¿no? Primero, es una visita de Estado del líder de la segunda economía más grande del mundo, como es China. Para muchos en las próximas décadas, o una o dos, va a ser la mayor economía del mundo. Segundo, es nuestro mayor socio comercial. Un 36% de todo lo que vendemos al mundo va a China, casi un cuarto de todo lo que compramos del mundo viene de China, y también China es uno de los principales inversores, si no el mayor en el mundo. Incluso de acuerdo a cifras de la propia embajada china, China tiene invertido más de 30.000 millones de dólares en el Perú, desde minas, pasando por centrales eléctricas y ahora el puerto, ¿no? Y justamente esta visita pues se da en una situación interesante porque justo el presidente Xi Jinping va a venir a la reunión cumbre de líderes que va a ser aquí en noviembre y va a inaugurar el puerto de Shanghái. Entonces reforzar esta relación yo creo que es muy importante. Además, si uno mira la agenda de la presidenta, va a ser recibida por las más altas autoridades del país, el mismo presidente Xi Jinping, el premier Li Qiang, que es el presidente del Poder Ejecutivo, también por el presidente de la Asamblea Popular Nacional, que es el presidente del Poder Legislativo. Yo creo que los tres máximos líderes del país lo van a recibir, y como vemos también en la agenda, las empresas más grandes de China, como Huawei, como Haier, como Costco Shipping Port, también van a recibir a la presidenta, ¿no? Correcto. Profesor, ¿y cómo podríamos contarle a la audiencia el paso que significó firmar el TLC con China, ¿no? El paso que significó fortalecer ese vínculo comercial a nivel de aranceles, permisos, por ejemplo, para exportar productos? ¿Qué productos peruanos están en la mesa de China y qué otros productos podrían llegar también a partir de esto? Porque usted nos dice, claro, potencia mundial, pero también es gran espacio de consumo de productos peruanos, ¿no? Gran cantidad de consumidores en China por la enorme población que tienen, el enorme número de habitantes. ¿Cómo le contamos esto a la audiencia, profesor? Sí, a ver, el Tratado de Libre Comercio que el Perú firmó con China fue firmado el año 2007-2008, 2009 en realidad, y entró en efecto, en vigencia, desde el año 2010. China no tiene muchos tratados de libre comercio con países de Latinoamérica. Creo que somos uno de los 3 o 4 únicos países, y recordemos que el Perú fue el segundo país con el que China firmó este tratado después de Chile, que lo hizo en el año 2006, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cosa muy importante. Segundo, como bien lo mencionas, China pues es un país de 1.410 millones de habitantes, tiene un ingreso per cápita promedio de $12.000, que es mucho más de los $7.000 que nosotros tenemos, pero en las ciudades costeras, en las grandes ciudades costeras de China, como Beijing, Shanghái, Cantón, Shenzhen, justamente el presidente va a estar en Shenzhen, Shanghái, Beijing, por mencionar 3 de ellas, se dice que puede haber 150 millones de consumidores con un ingreso per cápita de más de $20.000. Entonces es una demanda muy grande, ¿no? Y justamente China está abriendo el mercado, no tanto para los recursos naturales que ya nos compraba, sino justamente para estos productos agroindustriales. China es deficitario en 2 ítems: recursos naturales para su industria, materias primas para su industria, y alimentos para su población, ¿no? Si bien es cierto, todavía lo que exportamos a China en productos agroindustriales es muy poco, pero yo creo que el mercado está ahí, es un mercado enorme, que más bien el problema no va a ser el mercado chino, sino nosotros que no podamos ofertar los productos para satisfacer ese mercado. Todavía gran parte de lo que exportamos a agroindustria se va a Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Entonces el tema está allá. Lo que pasa es que, claro, la distancia hacia China es bastante lejos,
también el tema de los consumidores, hay que preparar la oferta exportable, la presentación y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es una tarea que queda por delante para que nuestros empresarios puedan plenamente aprovechar ese mercado, que por ejemplo países como Chile ya lo están aprovechando, porque firmó un TLC antes que nosotros, ¿no? Ahora, desde Cancillería escuchábamos a los representantes, al embajador precisar de que la presidenta Dina Boluarte iba con una propuesta, por ejemplo, para la empresa BYD, ¿no? O BYD, en la que la propuesta era que coloquen una planta automotriz en el Perú y que piense en el parque industrial de Ancón, que piense en Chancay. ¿Esto suena muy lejano? ¿Es posible hablar de una planta automotriz de una de las empresas más importantes de autos eléctricos en el mundo? Sí, justamente la inauguración del puerto de Chancay, creo que ya todos lo sabemos, va a hacer más rápido el traslado de los productos peruanos a China, pero obviamente la idea es que no solo sigamos exportando materias primas, casi el 97% de todo lo que vendemos a China son materias primas. Estamos hablando principalmente de cobre, hierro, plomo, harina y pescado, algo de petróleo, algo de zinc y algunos productos pesqueros. Entonces la idea es justamente que el puerto Chancay tiene adyacente 800 hectáreas. ¿Por qué no preparar una zona económica especial para industrializar algunos productos? Y una forma, por ejemplo, justamente es atraer, por ejemplo, se habló hace un tiempo, no sé si la agenda, en todo caso hay una reunión con Huawei, se dijo, por ejemplo, ¿por qué no Huawei instala ahí una planta para ensamblar teléfonos inteligentes? Ahora se habla de la otra empresa BYD, que es la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo, produce más autos eléctricos de Tesla. Ahora, ¿qué se necesita para ello? Bueno, se supone que primero, obviamente, tiene que haber toda la infraestructura, ¿no? Tenemos efectivamente el parque de Chancay, tenemos el parque industrial de Ancón, pero todavía no hay nada ahí. Se requiere, pues, vías de comunicación y todo lo demás. Y lo otro, incentivos, obviamente, ¿no? Como China mismo lo ha dado. Y lo otro también es mano de obra capacitada que pueda justamente trabajar en eso. No es imposible, pero obviamente se requieren pasos en ese sentido, ¿no? Infraestructura, legislación y también no estaría mal un poco de estabilidad política. Justamente esos factores que he mencionado, infraestructura, capacitación de la mano de obra, estabilidad política, es lo que ha permitido, por ejemplo, a países como China, justamente Shenzhen, por ejemplo, la que va a visitar, donde está Huawei y donde está esta empresa BYD, hace 44 años también era una ciudad incluso con menos habitantes, más pobre incluso que Chancay, y ahora es una mega metrópoli, en realidad es el Silicon Valley de China. Entonces, claro, probablemente no lleguemos a la dimensión que tiene Shenzhen ahora, porque China pues es un país con una población 44 veces más grande que el Perú, pero podríamos avanzar en ese sentido. Yo creo que le van a explicar en qué consiste el parque industrial de Shenzhen, el parque industrial de Suzhou, entonces sería bueno que se aprenda de la experiencia china en ese sentido.